Miren, el presidente de Guatemala, el señor Alejandro Giammattei, negó las acusaciones de actos de corrupción surgidas en República Dominicana que lo vinculan a un hermano del exmandatario Danilo Medina, Alexis Medina. Es importante recordar que la responsabilidad penal es de carácter individual, por lo que el presidente Giammattei se separa de cualquier señalamiento contra terceras personas, puntualizó el gobierno ante la consulta de los periodistas. La Secretaría de Comunicación del mandatario guatemalteco indicó que el presidente viajó en el 2019 a la República Dominicana como mandatario electo para reunirse con el jefe de Estado de esa nación, Danilo Medina. La visita en el año 2019 tenía como origen una agenda de trabajo estratégica y de la dinámica natural de las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas propias del cargo público, puntualizó la misma fuente. En el marco de este viaje, el 1 de noviembre de ese año sostuvo una reunión ampliamente difundida por múltiples medios de comunicación con el entonces presidente dominicano Danilo Medina, quien lo recibió en su despacho. Posteriormente se realizó una reunión con representantes de ambas delegaciones, resaltó el gobierno de Guatemala, que está desvinculando a su presidente de cualquier tipo de relación con el señor Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente dominicano Danilo Medina, que es el principal cabecilla acusado del caso Antipulpo, de este entramado de corrupción según el Ministerio Público. Ahí está, se está desvinculando el gobierno de Guatemala, está desvinculando a su presidente. Hay un reporte interesantísimo que yo les invito a leer en el periódico Listín Diario de hoy, que se titula Jorge Blanco no pudo esquivar juicio por corrupción en el año 1987. Es un interesante artículo que escribe el compañero periodista Ramón Cruz Benzán en el Listín Diario. Solamente voy a compartir con ustedes los dos primeros párrafos para que ustedes puedan buscar este artículo interesante. A propósito de estos casos que están vinculando al exmandatario Danilo Medina. A pocos meses de su salida del poder en 1986, Salvador Jorge Blanco observaría cómo el presidente de turno, Joaquín Balaguer, lo acusaría de desfalco al Estado durante su gestión a la cabeza del Poder Ejecutivo en el periodo 1982-1986. La denuncia formal contra el expresidente Jorge Blanco fue depositada ante la Procuraduría General de la República por el abogado y dirigente balaguerista Marino Vinicio Castillo, Vincho, la cual también contenía acusaciones contra exfuncionarios de su gobierno de haber realizado ventas sobrevaloradas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en beneficio propio. Según los registros de los diarios locales e internacionales de la fecha, la acusación consistía en compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a Jorge Blanco por un valor de 25 millones de pesos para esa época, vendiéndoles bienes sobrevaluados a los cuerpos militares. Y por ahí sigue este artículo interesantísimo que publica hoy el periódico Listín Diario. A propósito de las acusaciones que hay contra un hermano del presidente de la República, Danilo Medina, bueno, un hermano, varios hermanos, pero el cabecilla, el principal es Juan Alexis Medina, pero están otros hermanos, se habla de 5 hermanos o 4 o 5 hermanos del expresidente de la República que estarían involucrados en actos de
corrupción. Miren, siguiendo con el hermano del expresidente Danilo Medina, aunque no fue electo por el pueblo dominicano para ocupar un cargo en la administración pública, no fue designado por decreto o mediante un consejo de administración, Juan Alexis Medina Sánchez se desempeñaba como un funcionario con alto nivel de influencia, al punto de recomendar reposición, ascensos y nombramientos en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Banco de Reservas, Ministerio de Salud Pública, entre otras instituciones del Estado. O sea, Alexis Medina pedía nombrar y ascender a funcionarios y agentes. Oigan esto, el poder que tenía este señor. Así lo establece la Procuraduría Especializada en Persecución Administrativa, el PETCA, en la acusación de la operación denominada Antipulpo, donde da cuenta que el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, enviaba comunicaciones a las distintas instituciones con timbrado, despacho licenciado Juan Alexis Medina Sánchez, con la cual solicitaba la designación en instituciones de personas afines a él. Oigan esto. O sea, este señor, como bien dice el informe, no fue electo por el pueblo para ocupar un cargo público, pero tampoco fue designado por el Poder Ejecutivo para tales fines. Y este señor firmaba, autorizaba ascensos en la policía, en el ejército y en instituciones públicas. Oiga el poder que tenía este señor. Y si continúan investigando las autoridades, podrán ver también este tipo de práctica en otras instituciones públicas que se daban. En otras más. Funcionarios de quinta categoría que parecían dioses cuando estaban en el pasado gobierno. Si siguen investigando. Señores, fue que el PLD creó tanto poder en esos 16 años que se fortalecieron en los últimos 8, que incluso pensaban que saliendo del gobierno no iban a tener inconvenientes, pero han dado de frente con una gran realidad. Tienen mucho dinero, consiguieron muchísimo dinero, una fortuna, pero el pueblo y este gobierno, a través de las instituciones que están para eso, como el Ministerio Público y todas las demás, pues le van a hacer la vida muy difícil. El que hace lo incorrecto sabe que tarde o temprano, o más tarde que nunca, sabe que tendrá que responder. El que hace lo incorrecto, no importa en qué situación, en qué área, en qué circunstancia, siempre el que hace algo incorrecto tiene que pagar el precio. Uno con cárcel, otro con muerte, otro con descrédito social, con descrédito familiar, con descrédito laboral, pero el precio se paga. El precio se paga y se paga aquí. Entonces, cuando esa realidad existe, hay muchos que le llaman que son ataques políticos, pero esos hermanitos del expresidente de la República le han hecho mucho daño a Danilo Medina. Y hay que decirlo así. Y usted diría, pero ¿cómo que le hicieron muchos daños a él? Pero él lo sabía. Bueno, eso es lo que uno cree, que Danilo lo sabía. Se supone, es el presidente de la República en ese momento. Era el presidente de la República en ese momento. Y se supone que el presidente debe saberlo. Se supone que debe saberlo. No necesariamente es así. Es igual ahora. Se supone que Luis Abinader debe saber que un hermano de él o una hermana de él tienen o no tienen algún vínculo con el gobierno. Él debe saberlo, el presidente de la República. Debe saberlo. Tiene que saberlo como presidente. Ahora, él tiene que saberlo todo, no, pero si un hermano o una hermana, la mamá, el papá,
un tío, la esposa, una hija, están vinculadas de una manera u otra con el gobierno, con alguna negociación, y que es ilícita ese tipo de relación que tiene, entonces el presidente debe saberlo, tiene que saberlo, y no puede apoyarlo, si fuera el caso. Entonces, en el gobierno pasado, según las acusaciones que hace el Ministerio Público que es el mismo Ministerio Público, ese es el mismo. Lo que pasa es que tiene otras personas dirigiéndolo. Por eso el mismo Ministerio Público, Jenny Berenice estaba allí, el Camacho también estaba allí. Esos que ustedes ven que están investigando la corrupción ahora, estaban allí anteriormente. Lo que pasa es que ellos eran subalternos y quizás se limitaba esa investigación, porque decían, no investiga a fulano. ¿Se da eso? Déjeme decirle. Más aún cuando un poder como el Ministerio Público depende de un presidente. No, a Juan no me lo toque, a fulano no me lo toque, ten cuidado con eso, te quito de allí. O, como hicieron con Jenny Berenice, que la mandaron no se sabe para dónde, no la sacaron del Ministerio Público, pero la aislaron totalmente.